Saludos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente estamos aquí en Diálogos desde la Cuarentena. Les habla Hugo Delgado, corresponsal de Bandera Roja. Hoy vamos a tener un diálogo con Edgardo Román Espada y Mariana Nogales. Pero antes vamos a comenzar rapidito con la información que tenemos de las últimas horas, lo que ha salido a relucir en las noticias a nivel global. Recuerden que Diálogos desde la Cuarentena es una producción de Bandera Roja. Bandera Roja es el colectivo de medios del movimiento socialista de trabajadoras y trabajadores. Nosotros en Bandera Roja estamos tratando siempre de darle voz a la gente que no tienen espacio, que no tienen voz, y nosotros somos representantes de los sectores socialistas, feministas, ambientalistas que deseen aquí participar. Se pueden comunicar con nosotros. Más adelante le vamos a dar todas nuestras redes. Diálogos desde la Cuarentena en su tercera semana. Ahorita Edgardo nos hace el recuento de cuándo comenzó la cuarentena, pero por lo menos los diálogos empezaron una semana después. Hoy, rápido, hablando sobre la información mundial, en cuidado intensivo se encuentra el primer ministro británico Boris Johnson del Partido Conservador. Este primer ministro ha sido uno de los políticos neoliberales que inclusive fomentó la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña e Inglaterra. Sin embargo, ahora mismo es una de las personas infectadas por este virus. Sobre 10.000 muertes en los Estados Unidos de COVID-19. Di Blasio reduce en 2.500 millones el presupuesto de Medicaid, incluyendo un recorte de 400 millones en hospitales, mientras está hablando de la necesidad de aumentar los recursos para los hospitales. Está reduciendo en la legislatura el dinero asignado a la salud en ese estado de Nueva York. Se contiene el crecimiento en Europa, pero continúa el crecimiento en las muertes. Y mientras tanto, en las Filipinas, la policía asesinó a una persona que violó las condiciones del toque de queda en ese país. Las personas infectadas a nivel global ya sobrepasan el 1.300.000 con unas 73.000 muertes. Estados Unidos lidera con 362.000 personas infectadas, aunque solamente 10.600 muertes. España ya ha sobrepasado a Italia con 135.000 personas, pero Italia sigue liderando en Europa con 16.500 muertes. En Puerto Rico, mientras tanto, ya se reportaron 21 muertes en total, 513 contagios. Se han realizado un total de 4.915 pruebas y hay alrededor de 1.000 pruebas pendientes. Se espera que en el día de mañana lleguen 200.000 kits para realizar pruebas adicionales a las que se han estado realizando. Aunque se ha sabido que el gobierno de Wanda Vázquez se ha caracterizado por el despilfarro de fondos y no se sabe aún qué va a pasar con los 38 millones de dólares que se destinaron para la compra de pruebas. Hoy, en Diálogos desde la Cuarentena, queremos tener un diálogo donde trataremos de hablar y hasta donde podamos contestar las preguntas que muchos de nosotros tenemos en términos del toque de queda y los derechos civiles. ¿Hasta dónde llega el poder de la gobernadora? ¿Qué derechos conservamos las ciudadanas y los ciudadanos? ¿Cómo sopesamos la libertad versus la necesidad de salud y seguridad? Y de fondo estaríamos hablando de las distintas visiones de gobierno o el autoritarismo, el totalitarismo y la democracia. Con nosotros se encuentran hoy Mariana Nogales, quien es abogada de la Brigada Legal Solidaria, también una defensora de toda la gente que realiza protestas en contra de los gobiernos neoliberales y una militante también de todas esas luchas. Edgardo Román, quien es en estos momentos funge como presidente del Colegio de Abogados, aunque se encuentra aquí con nosotros en el día de hoy para hablar en calidad como abogado y como compañero también socialista. Ya entonces empezando, vamos a hablar con los compañeros. Saludos Mariana, saludos Edgardo. Y saludos Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas Edgardo, noches. ¿cómo estás? Estamos muy bien, muy buenas noches y siempre gracias por la oportunidad de compartir unos momentos. Acabamos de compartir unos datos que son básicos, fundamentales. Tengo dos comentarios sobre esos datos que acabas de compartir. Uno tiene que ver con Filipinas. El presidente de Filipinas, que es un hombre de extrema derecha, hizo un llamado público a la policía de las Filipinas para que dispararan a matar a cualquier persona que estuviera a juicio de la policía violando el toque de queda. Eso con independencia de si la persona tenía motivos o razones más que fundadas para estar fuera de su hogar en los horarios que se prohíbe. Y ese es uno de los grandes peligros de tener a personas que tienen la visión de control
como una visión fundamental y utilizan las medidas salubristas como excusa para extender los niveles de control sobre la población. También hay un segundo dato que diste en la introducción que me parece importante. En el día de hoy también fue público que el municipio de San Juan informó que tenía más de 50 casos que no forman parte de la estadística del país. Al igual que el municipio de San Juan, hay otros lugares en donde se están haciendo pruebas y existe un problema de recopilación de esas estadísticas, lo que nos hace pensar que la estadística está por debajo de los números verdaderos de las personas que se han contagiado. Y es por eso que en el día de ayer la gobernadora firmó la orden ejecutiva número 11, que se ha firmado desde entonces para obligar, so pena incluso de sanciones disciplinarias o más bien administrativas y hasta de cárcel a las diversas instituciones hospitalarias, incluyendo el Hospital de Veteranos, para lo cual no tiene ninguna facultad, ¿no? De reclamar que se le envíen estadísticas inmediatas una vez se hagan las pruebas. Saludos, Mariana, ¿cómo están las cosas? Aquí sobreviviendo a la cuarentena, ¿verdad? Recordando que hay personas que están en una situación de dificultad y de precariedad mayor y que, ¿verdad? En el día de hoy vimos cómo esa precariedad, esa dificultad y ese miedo que tiene la población por medidas locas como cerrar el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, todos los comercios y el miedo a quedarse sin comida, pues ha salido la gente como loca, ¿verdad? Hoy como yo tenía la tablilla adecuada, pues fui al supermercado y a hacer las gestiones que tenía que hacer, pero muchas personas que quizás tenían su tablilla adecuada no tienen los recursos económicos para ir a hacer una compra de esa magnitud que le dure la semana completa. Así que pues en solidaridad con todas las personas que la están pasando mal y que lo conocemos y que no se ha tomado en cuenta por parte de la gobernadora ni se han tomado medidas para atender la situación de precariedad y la situación de violencia que vive mucha gente, en particular las mujeres y niños y niñas menores de edad, dentro de estas condiciones de encerramiento. Quisiera empezar por eso que trae Mariana para continuar la conversación. Yo veo que muchas veces en las conversaciones que tenemos a nivel de lo que nos habla la gobernadora, de lo que se promueve a nivel público, se nos combinan varios elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, pues el aspecto científico. Otro es el elemento de la política pública. Un tercer elemento podría ser el aspecto legal o el aspecto inclusive ético, pero yo siento que a veces nos los mezclan como si fueran una misma cosa, como si el virus que es contagioso, por lo tanto la conclusión científica es hay que meterle represión al que salga. Y yo creo que eso hay que desmenuzarlo y hay que hablar un poquito más de, hay medidas que a lo mejor la intención puede parecer que es proteger a la gente, pero por su visión autoritaria acaban haciendo todo lo contrario, creando desasosiego, como el que tú mencionas de reducir las horas de los comercios. Y el Galo también, que estudió economía, sabe que hay cosas que si tú haces incentivos o desincentivas, puedes lograr a veces hasta el efecto contrario. En el caso de los supermercados, yo creo que tú lo traes muy bien. En estas medidas que se están tomando, ¿ustedes notan o ven que haya correlación entre la severidad de las sanciones y lo que hace falta que ocurra en el país? ¿Quién quiere comenzar? A mí me gustaría decir algo en relación con ese asunto y tú adelantas ya criterios. Hay una situación de salud, hay un equipo nombrado por la misma gobernadora de expertos en el área de salud, muchos de ellos traídos del recinto de ciencias médicas. Nosotros no dudamos de su capacidad profesional. Son personas que vienen con una visión que no responde estrictamente a lo que teníamos hasta el momento, que era una visión de ser seleccionados como personas de un partido político, que fue lo que tuvimos hasta que llegó este grupo. Y este grupo es el que está haciendo una serie de recomendaciones. La gobernadora la ha ido asumiendo y ha convertido esas recomendaciones en órdenes ejecutivas. Desde el día, diría yo, 13 de marzo hasta el día de hoy, ha emitido 11 órdenes ejecutivas. El problema es que no todo lo que se dice en esas órdenes ejecutivas es el producto de una recomendación médica o salubrista. Los médicos o los salubristas no hicieron una recomendación sobre el sistema de las tablillas.
De igual manera, ese grupo tampoco hizo una recomendación de cerrar la entrada del pueblo de San Lorenzo o de alguno otro. Estas son medidas de control que no responden a las medidas salubristas promovidas desde una perspectiva médica, que va dirigida al objetivo principal, y el objetivo principal naturalmente tiene que ser detener la propagación del virus del COVID-19. A mí me parece que es importante ese elemento, porque cuando uno va a estudiar el contenido de las órdenes ejecutivas, el elemento de razonabilidad para lograr un objetivo que sea cónsono con la salud pública debe ser el elemento que prime a la hora de interpretar el alcance de una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva que promueva el tener elementos de control que nada apoyan al asunto de limitar la propagación del virus, realmente son problemáticas porque no son el producto de una ley, no son el producto de un proceso legítimo conforme el Estado de Derecho en Puerto Rico, son el producto de una disposición unilateral de la gobernadora, a la cual ciertamente hay unos límites constitucionales, y excederse de esos límites representa un problema desde una perspectiva estrictamente legal, pero desde una perspectiva científica, ese exceso no va a apoyar, no va a servir, no va a lograr el objetivo que quiere el país, que es detener la propagación del virus. Me parece que esos elementos hay que tenerlos siempre presente a la hora de hacer señalamientos críticos. Mariana anticipó el tema del cierre de los supermercados durante el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección, la época final de la Semana Santa. Eso no está recomendado por nadie. Eso es una disposición que hace la gobernadora, y uno puede intuir que lo hace por una razón básicamente de congraciarse con los sectores religiosos, más que de apoyar el que haya una política salubrista efectiva, porque ciertamente ya el domingo iba a estar cerrado, y el viernes de ordinario los supermercados, Viernes Santo quiero decir, están cerrados, no todos, pero de ordinario la mayoría. No hay razón para la cual el sábado no tengamos los supermercados abiertos para atender a la población que para el sábado que van a tener los ingresos, si es que no lo tienen antes, y provocando lo que ya Mariana anticipaba de una aglomeración enorme de personas en filas de una hora y media fuera de un supermercado para luego poder hacer sus compras y exponerse al contagio. Mariana, déjame quitarte el mute, que estás ahí mute. Discúlpame. Yo no fui yo lo hice, ¿verdad? Tú misma. Sí, hay un gato aquí portándose medio mal. Tranquila, pero son partes del show. Sí, bueno, pues siguiendo con lo que dice Edgardo, nosotros vemos que hay unas medidas que ha tomado la gobernadora Wanda Vázquez con un supuesto objetivo legítimo, ¿verdad? De evitar el contagio, de evitar que se propague el coronavirus y que no haya los recursos médicos para atender la cantidad de personas que pueden tener unos síntomas que sean fuertes y requieran de atención intensiva. Ahora, medidas como la intervención excesiva de los policías con la ciudadanía, lo que propicia precisamente es lo que se trata de prevenir. Si usted no quiere que haya contagio, la intervención del policía debería ser primero de orientación. Mire, señora, nosotros hemos notado que usted tiene la tablilla incorrecta o que la razón que sea que usted está fuera del horario y usted debe regresar a su casa de manera inmediata. Bueno, esa debe ser la intervención. Si eso no funciona, pues tienen la posibilidad de emitir una multa. Ahora, arrestar a una persona, sacarla del carro, tocar a las demás personas que están, ¿verdad?, en ese vehículo. Vimos el ejemplo de una persona que recibió incluso una descarga de taser, llevarla a un cuartel, ponerla en la cárcel y también si la fuera a llevar al tribunal, exponer a los funcionarios del tribunal al contagio. O sea, estás creando unas situaciones que pudiste haber evitado con una orientación que no sobrepasarían el que la persona entonces tendría
10, 12 contactos más con otras personas y hay 10 o 12 posibilidades para seguir distribuyendo el coronavirus por cárceles, cuarteles de la policía e incluso en tribunales. Así que es una medida que el efecto neto es que pone en mayor contacto y en menos distanciamiento social a la persona que es intervenida por la policía. No solamente eso, nosotros tenemos un secretario de corrección que ha dicho que no existen casos de coronavirus en la cárcel. A nosotros nos ha llegado información y rumores también de que sí hay casos de coronavirus en la cárcel. De todas maneras, entrar o llevar a una persona extraña a un espacio cerrado donde las condiciones de hacinamiento, donde las condiciones de higiene inclusive están bien limitadas, pues es promover la propagación del virus. O sea que estas medidas punitivas cumplen, es como le sale el tiro por la culata. Uno lo que quiere es evitar el contagio y esas medidas promueven que haya mayor contagio, inclusive con poblaciones que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como es la población privada de libertad. Y yo creo que nosotros tenemos que ver tomando una monjita de la caridad. Las está tomando Wanda Vázquez y nosotros tenemos que recordar quién es Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, como procuradora de las mujeres, fue una jefa que aterrorizó a sus empleados. Es una persona que tiene mucha sed de poder y que luego como secretaria de Justicia se encargó de perseguir y de orquestar la represión en los tiempos recientes, ¿verdad? No podemos olvidar toda su participación en los arrestos, la creación de turnos de fiscales especiales para reprimir y para controlar la disidencia o cualquier posición que no fuese la suya. Y esa misma persona, quien fue una jefa terrible en la Procuraduría de las Mujeres, y parece que donde no aprendió nada porque no ha hecho ninguna orden ejecutiva para las mujeres, para la protección de las mujeres ahora como gobernadora, luego obtiene más poder como secretaria de Justicia y la culminación del poder actual, que es ella como gobernadora. Y esa persona, que no es una monjita de la caridad, es la que está encargada de la implementación y de las determinaciones de las restricciones de nuestros derechos y libertades. Y eso es bien preocupante, por eso. Siempre hablamos de que sí, entendemos que como medida epidemiológica y de evitar los contagios, nos debemos quedar en nuestras casas si nos es posible, si no hay situaciones de violencia que requieran que salgamos del hogar u otras situaciones de emergencia. Pero eso no es incompatible con que estemos pendientes de la protección de nuestros derechos. Y creo que la gente en muchas ocasiones entiende que es o una u otra, es blanco o negro. No, señor, podemos cumplir con la responsabilidad social, ¿verdad?, de evitar el contagio a otras personas, pero tenemos que seguir reafirmándonos y defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades. No hay incompatibilidad alguna, podemos hacer las dos cosas. A mí personalmente me preocupa que muchas de estas medidas cada vez más restrictivas se siente como un asunto más de proyección de autoritarismo para satisfacer sectores dentro del país que eso los mueve y les gusta y no necesariamente responden a una justificación con datos de lo que está pasando en el país. Por ejemplo, el Departamento de Carretera, Autoridad de Carretera, tiene posibilidad de determinar la cantidad de carros que fluyen por las carreteras porque tienen sensores, tienen posibilidad de utilizar las cámaras para determinar qué tan llenas están las intersecciones, compararlas. Las mismas agencias de celulares tienen capacidad de determinar los aglomeramientos de personas. O sea, hay herramientas en el siglo XXI de lo que se llama Big Data, que si el gobierno lo usa efectivamente, nos pueden demostrar necesidades. Pero muchas de estas conferencias de prensa lo que nos demuestran es una improvisación no basada en datos, sino en
una visión autoritaria y hasta paternalista, porque hasta el tono de la gobernadora suena regañón y condescendiente. Como que nosotros no sabemos, el gobierno es el que tiene que decidir por nosotros, Edgardo. Sí, a mí me parece que hay mucho de medidas de control asociadas o justificadas con una percepción salubrista. Y también creo que es importante señalar que las órdenes ejecutivas que establecen el toque de queda adolecen de vaguedad y provocan confusión. Provocan confusión y además dejan de mencionar asuntos fundamentales. Te voy a mencionar algunos que me parece a mí importante. El tema de las personas sin hogar en Puerto Rico, lo que mucha gente llama deambulante, no está contemplado en ese toque de queda. De hecho, luego tuvieron que hacer una orden ejecutiva específicamente para esta población que no dice que no se puede arrestar a una persona que está en la calle porque no tiene dónde vivir, no tiene vivienda, no tiene hogar. El tema de las personas que viven en campamentos comunitarios en el sur de Puerto Rico producto de los sismos tampoco está contemplado. No se menciona. El tema de los cuidadores de adultos mayores que tienen en muchas ocasiones que salir a dar su respaldo y solidaridad a un familiar en horario fuera del que se menciona en el toque de queda, es también confuso y eso fue lo que provocó que la American Civil Liberties Union presentara en el día de ayer una demanda que es la primera que se cuestiona este asunto. Te voy a decir que otra cosa es vaga, imprecisa y provoca mucha confusión. Mientras el gobierno de Puerto Rico determina los controles del toque de queda a nivel del Poder Ejecutivo, la rama judicial determina que va a estar viendo vistas relacionadas con la regla 6, que es la determinación de causa para el arresto, vistas relacionadas con casos de emergencia, pero en el plano de la familia, vistas en relación con la ley de salud mental, vistas por maltrato a personas adultos mayores, etcétera. Es decir, se dice en la rama judicial, estamos abiertos, estamos dando servicios a la comunidad. Y también la rama judicial dice, va a haber algunos servicios indispensables de notarios o notarias para atender esta situación de emergencia. Por tanto, esos servicios son esenciales. La gobernadora, a pesar de las gestiones que hemos hecho con ella desde el día 17 de marzo, se ha negado a clarificar si una persona, en este caso un profesional del derecho que va a asistir a un arrestado, por ejemplo, no pudiera enfrentar la posibilidad de ser arrestada precisamente porque está incumpliendo con el tema de la tablilla y con el tema de los horarios. Los arrestos se pueden dar en diferentes horarios, ¿no? O está atendiendo un caso de familia de estos de emergencia, camino a su oficina a recoger un expediente, a entrevistar a un testigo para prepararse a la vista. Eso provoca dificultades a la hora de implementar las medidas. Y esas dificultades se traducen en controversias. Y esas controversias a su vez van a llegar eventualmente al tribunal y también provocan lo difícil que es efectivamente que implementar un toque de queda tan severo que no considera estos elementos. Yo creo que Mariana ahorita hizo un comentario que me parece que es más que correcto. Yo creo que en este momento el sector conocedor de cómo se propaga un virus nos ha dicho los elementos que debemos de considerar en términos de la higiene, ¿no? Las medidas de higiene que hay que tomar y las medidas de distancia entre seres humanos, etcétera. Se ha hablado de la propagación del virus, estamos aprendiendo todos los días algo adicional sobre este virus. Y en ese sentido, yo creo que ha habido una aportación importante de uno de los dos grandes vectores que van a resolver este problema, que es el sector del pueblo. En términos generales, lo que hemos visto es que la inmensa mayoría del pueblo ha conservado, ha participado más bien de este asunto manteniéndose en sus hogares. Ha habido unas detenciones, no hay duda, pero en términos numéricos realmente es un número bien bajo. El otro vector que va a servir para resolver el problema es el del gobierno y ahí nos tenemos que detener porque hemos visto problemas con respecto al manejo de las estadísticas, hemos visto problemas e inclusive actos que aparentan ser actos de corrupción, ya están siendo investigados en la compra de pruebas que hay que hacer, el elemento la prueba diagnóstica. Hemos visto lo mucho que se tardó
en tomar en serio el asunto de la pandemia con el secretario de Salud que fue destituido, lo mucho que se tardó en el asunto del control de los puertos, lo mucho que se tardó en el asunto de los aeropuertos y ahora medidas adicionales que realmente no van a aportar a resolver el problema. La combinación de esos dos vectores a la hora de definir qué es lo por donde, si andamos bien o mal, tiene que ser el balance que tenemos que tomar. El comportamiento del gobierno utilizando medidas salubristas y el comportamiento del pueblo asumiendo su responsabilidad social. La imposición de una multa de hasta $5,000, te aseguro que no va a ser un incentivo realista para detener a aquellas personas que no tienen una conciencia social de la importancia de mantenerse en sus hogares. No va a tener una consecuencia importante sobre las personas que padecen de algún tipo de salud, de problemas de salud mental, ni de las personas que padecen de algún tipo de problema de drogodependencia, que están en las calles, que van a tratar de buscar resolver algún problema inmediato sin consideración alguna relacionado a lo que es la multa o la posibilidad de cárcel. Yo creo que ese elemento hay que ajustarlo. Como también me parece que en ese vector gobierno hay que incorporar algo que ha resultado exitoso de manera parcial. El hecho de que hayan personas conocedoras del tema desde la perspectiva salubrista, con un compromiso que no es el compromiso hacia el partido político, sino un compromiso con la ciencia, con el país, debe multiplicarse y replicarse en otras áreas de la vida humana. Y me refiero al asunto de la situación social de Puerto Rico, que es otro elemento que se le ha solicitado a la gobernadora. Y habemos más de 30 organizaciones feministas que bregan con niños, con adultos mayores, pidiéndole a la gobernadora que nombre entre estas organizaciones a un cuerpo asesor que le permita entender el manejo adecuado de un toque de queda que sea salubrista, pero que también responda al bienestar del pueblo de Puerto Rico. Sobre eso que tú estás mencionando, Ricardo y Mariana, me interesa, por ejemplo, pues que todas estas medidas que cada vez van en aumento, como decía ahorita, y que no convencen a la gente de su importancia, simplemente es, pues ustedes se están portando mal, ahora les voy a castigar. O sea, yo como maestro no hago algo así. Yo veo a la gobernadora y veo lo que para mí es un maestro que no tiene control de grupo, o que inclusive ella está creando la situación, y lo digo en el sentido de que está creando un ambiente hostil. Y lo que yo vi en Carolina, que de hecho eso fue aquí al lado, o sea, eso es aquí a paso, una mujer de Carolina atacada y agredida por un guardia, que quisiera que Mariana me aclarara en términos de la reforma de la policía cuántas infracciones ella vio ahí, porque yo creo que eso fue un desastre en términos de la forma de la intervención. Ese ambiente hostil que se crea, que va bajando hacia los sectores, yo entiendo que ese policía lo más seguro está viviendo unas condiciones de trabajo pésimas, pero el ambiente hostil que tú creas hace que vea a los sectores pobres, que a lo mejor, quién sabe, uno no sabe qué estaban haciendo esas 4 personas o 3 personas en ese carro, quién sabe si fueron a comer, quién sabe si estaban haciendo compras, es más, quién sabe si venían de trabajar, no tenemos idea, y yo estoy seguro que el guardia sabe menos, pero el ambiente hostil que crea esta dinámica de seguir aumentando las medidas represivas y poniéndole la carga en el individuo, que a lo mejor yo estoy aquí todo el día y salgo un día y me siento culpable. Yo creo que hay que buscar la manera de que las medidas, como dice Carlos, tengan elementos salubristas, pero que también se convenza a la gente y se dialogue con la gente. Me estaban escribiendo que también hay muchos policías actuando con impunidad, han intervenido con paramédicos, con la carta, han intervenido con personas de camino al trabajo, vestidos. ¿Cómo tú ves esa situación, Mariana? Mira, a ver, ¿me escucha? Sí. Sí, pues mira, esa es primero lo que estabas diciendo, ¿verdad? De cómo se implementa, cómo se educa a la gente a cumplir con unas medidas de salubridad y que evitan los contagios. Pues tú puedes decir, no salga porque me da la gana, que esa es más o menos la línea que ha asumido el gobierno. Usted no puede salir porque lo dije yo. Ahora, si hubiesen unas campañas educativas, como, ¿verdad? Las que habían, yo creo que en la época que yo era niña había mucha más campaña gubernamental. Vamos a lavarnos las manos, no botes la basura por la calle. Ese tipo de campaña el gobierno hace décadas que la ha abandonado y no ha habido una campaña educativa de respeto que
explique las razones por las cuales nos debemos quedar en la casa. Y esa campaña es vacía si no viene acompañada de ayuda para la gente que está sola, para, ¿verdad? Como los 3 demandantes de la demanda de la ACLU, cuidadores de personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dinámica que se ha esparcido peor que el coronavirus es una dinámica de yo voy a chotear a mi vecino que está con los otros vecinos jugando domino. Yo voy a estar pendiente y esa persona que yo encuentro en la calle salió porque no hizo caso, se la buscó y qué bueno que el policía intervino con esa persona. Así que lo que ha creado la dinámica es un odio entre nosotros, ¿verdad? Estamos, en vez de tirar para arriba, tirando para abajo y tirando para el lado, contra nosotros y nosotras mismas. Y eso, con el componente de la policía, que es una policía que, ¿verdad?, ya tiene sus señalamientos de violaciones de derechos civiles, pero no solo eso, es una policía que está molesta porque está trabajando sin condiciones que protejan su salud y la de sus familias, están trabajando turnos largos, están de mal humor y les han hecho creer que la gente que está transitando en las calles con la tablilla correcta o con la incorrecta lo hacen porque son criminales que tienen la intención de violar las órdenes de la gobernadora y el toque de queda. Así que ya se crea una dinámica de mala voluntad entre el policía que quiere establecer la ley y el orden y el ciudadano o la ciudadana que está transitando, haciendo sus gestiones de trabajo, de compra o la que sea. Entonces le das el poder a la gente de la policía, que en muchas ocasiones está solo, sin estar acompañado de un supervisor que vigile los protocolos del uso de la fuerza, que eso es lo que hablábamos ahorita sobre el uso del taser, y que está molesto, está igualmente ansioso que nosotros y nosotras, porque esta es una situación que no es un huracán, es algo que nunca habíamos vivido. Aquí no hay un avión de JetBlue o de la línea que sea para irnos a otro lugar porque todo el mundo está contaminado. Así que no hay escapatoria, estamos aquí, estamos molestos, estamos ansiosos y los policías son personas igual que nosotros y van a estar en la misma situación. El problema es cuando la gobernadora, mediante las órdenes ejecutivas y el control autoritario y la punición, pone en lucha de manera indebida, deteniendo a, como lo has dicho bien, a personas que están trabajando, que están... Estaban empleados de supermercados, inclusive, estaba leyendo ahorita que empleados del supermercado que están autorizados a estar ahí le estaban dando multa y quitándole la tablilla. Exacto, o sea, no es solamente la multa, es quitarle la tablilla e impedirle que esa persona pueda seguir rindiendo una labor, y eso en el caso de una persona que trabaja en un hospital también le quitaron la tablilla y tiene una citación para vista, así que imagínense las consecuencias adicionales que son contrarias a controlar el coronavirus que estamos viviendo. Tenemos que entender que no importa lo que haya hecho una persona, eso no le da la autoridad al policía a utilizar fuerza adicional o fuerza excesiva que sobrepase, ¿verdad?, el detener, por ejemplo, una agresión. Si una persona extiende la mano para agredir a un policía, pues el policía lo que tiene que hacer es como el karate, ¿verdad? Detiene la agresión, pero eso no le da la autoridad al policía para sacar la pistola y dispararle, por ejemplo. Eso sería un uso de fuerza excesivo. En el caso del arresto de esta persona, que no sabemos qué es lo que pasó antes, porque claro, lo que el policía saca uno está nervioso, saca el teléfono celular y se pone a grabar, claro que hay una parte de la situación que no está grabada, pero es bien entendible de la razón por la cual eso no está grabado. Y entonces arrastra a esa mujer
y le hace unas descargas, de taser y la arresta a pesar de que ella está quejándose de que el policía está interviniendo demasiado cercano a ella y ella tiene miedo de contagiarse. Así ella que... dice que es asmática, no sé si te escuchaste, dice que es asmática, que quiere ponerse los guantes y él insiste en, inclusive está fuera del carro, está bien, a lo mejor él no es tan rápido como el guardia quisiera, pero se ve que hay cierto nivel de intención de ella de ir cediendo. Claro, bueno, o sea, una persona que es intervenida por la policía, ni siquiera usted ni yo sabemos cómo vamos a reaccionar porque es una situación de mucho estrés y miedo, ¿verdad? Uno no sabe, uno está enfrentándose a una persona que tiene un grado de letalidad, tiene macanas, tiene pistolas, está protegido, usualmente están ¿verdad? Tienen una buena composición física, uno sabe que si uno coge una bofetada, un policía cae para el piso, así que, y sabiendo que se han registrado muchas actuaciones lamentables de brutalidad policíaca, pues uno no sabe cómo va a reaccionar. Y el policía, en vez de utilizar técnicas para reducir la violencia, ¿verdad? Y lo que es el de-escalation, lo que hace es continuar empujando la situación para que se salga de control. No, en ese momento es que el policía debe decir, señora, tenga calma, escúcheme, vamos a sacarla, yo le voy a decir que lo que sea, que le voy a quitar la tablilla, etcétera, pero escúcheme. Ahora, si el policía la intervención es, mira, ven acá, que qué sé yo, entonces pues eso va a subir los ánimos, los va a caldear, así que pues estamos viendo eso, la gente no está entendiendo que cualquier persona, cualquiera de nosotros y nosotras, incluyendo los abogados y abogadas, estamos sujetos a una detención. No podemos decir que a nosotros no nos va a tocar y en ese momento nosotros queremos que nuestros derechos estén garantizados. Y por esa misma razón tenemos que excesiva que tengamos que lamentar. Si esa persona hubiera sido una persona cardíaca, por ejemplo, y recibe una descarga de taser y cae en el piso, podría inclusive morirse. Nosotros vamos a seguir defendiendo la actuación abusiva del policía, vamos a seguir tirando para abajo y para los lados, o vamos a tener la mente y el corazón para hacer evaluaciones sensatas y de análisis crítico sobre qué cosas debemos estar haciendo en este momento que eviten la propagación y que limiten las intervenciones innecesarias de la policía con la ciudadanía. Yo soy de los que pienso que la policía hubiese sido en un momento dado posiblemente nuestra primera línea de defensa real, porque aquí lo que hace falta es educación. O sea, la única manera en que nosotros garantizamos esto es como educación. Nadie me garantiza a mí que ahora mismo no hay gente reuniéndose, exponiéndose, porque la policía no está en todos lados. Sin embargo, si el policía, en vez de intervenir violentamente, educa a la persona, a lo mejor el sustito de haber visto un policía explicándote cómo vas a lavarte las manos y cómo debes protegerte, tal vez sea mucho más efectivo para lo que se quiere lograr que la multa. La multa lo que va a hacer es molestar a la gente. Carlos, ¿había precedentes sobre esto del toque de queda? ¿Este concepto de toque de queda en Puerto Rico existe? El toque de queda había sido implementado por algunos municipios en relación con los menores y los horarios nocturnos para encontrar menores. Recuerdo recientemente una polémica, una controversia que se dio en Ponce y que inclusive significó una conversación entre la ACLU y el municipio de Ponce. Y la Comisión de Derechos Civiles había hecho expresiones previamente sobre la naturaleza de una orden ejecutiva, que no es una ley, pero pudiera tener como consecuencia la fuerza de una ley, siempre y cuando se dieran unos elementos. Y el primer elemento es que la orden ejecutiva fuera dentro del ámbito de las facultades de un gobernador, en este caso de gobernadora, y en segundo lugar, que fuera también el resultado
de una acción legislativa, es decir, de una ley que autorice al primer ejecutivo a hacer o a tomar una determinación tan grave como un toque de queda. Cuando se autorizó el toque de queda que tenemos ahora, allá para el 15 de marzo, parece que fue hace un año, pero fue hace apenas unas 3 semanas, que es la orden ejecutiva 023, y mencionan el número porque los que nos están escuchando pueden entrar a la página, al portal del Departamento de Estado, y ahí están todas las órdenes ejecutivas. Insisto, la gobernadora ha emitido 11 órdenes ejecutivas, la 23 es la que establece el toque de queda. Cuando se autoriza ese toque de queda allá para el 15 de marzo, la gobernadora hace referencia inicial a la Constitución y a una ley. Cuando nosotros tuvimos oportunidad de ver las disposiciones constitucionales citadas por la gobernadora, ella se refería a la sección sexta de la Constitución, que es la de disposiciones generales, y notamos que lo que estaban citando no tenía nada que ver, en absoluto nada que ver con el tema. Y por eso fue que desde el Colegio de Abogados la primera reacción fue señalar que había un craso error en la autorización de una orden ejecutiva que adoptara un toque de queda, porque la Constitución, conforme a las secciones citadas por la gobernadora, no la autorizaban a tomarla. Al próximo día, luego de recibir muchas críticas de personas que estaban en este nivel de intolerancia, de que lo que se diga en términos de las medidas de alejamiento significa alejamiento absoluto, ¿verdad? Y renuncia a todo tipo de derechos, ese tipo de personas. Al otro día, a pesar de esas críticas, el gobierno tuvo que enmendar la orden ejecutiva para corregirla, porque el señalamiento que le hicimos, que vino acompañado de un señalamiento de que había que tener mucha sensibilidad a la hora de establecer el toque de queda, pues ese señalamiento inicial era correcto. Entonces citaron otros artículos de la Constitución, me refiero al artículo 4 romano, lo pueden buscar en sus casas, artículo 4 romano, en donde se enumeran las facultades de un gobernador. ¿Tú sabes en cuántas ocasiones se menciona la palabra toque de queda en la Constitución de Puerto Rico? ¿Tienes alguna sospecha? No, no. Yo No te, recuerdo, yo, hace yo, tiempo que leí la Constitución. Pues yo te voy a decir, en ninguna. Wow. El toque de queda no se menciona en ningún lugar de la Constitución, en ninguno. No aparece. Aparece sí la ley marcial como parte de las facultades que tiene un gobernador o No la una llames, gobernadora. Carlos, no la llames. Pero para que haya ley marcial tienen que haber unos elementos. El elemento de rebelión y el elemento de invasión o una inminente amenaza de invasión o rebelión. ¿Y sabes qué dice la Constitución? Que aún en esos casos se tiene que convocar de inmediato a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa revoque o reafirme el toque, lo que sería la ley marcial. El toque de queda que tenemos en Puerto Rico es demasiado parecido a la ley marcial en términos de su extensión. Por eso fue otro elemento que hicimos público y nos pareció que era importante tenerlo presente, porque cuando tú vas a privar de derechos civiles a unos ciudadanos, tú lo tienes que hacer al amparo de alguna facultad reconocida, sea la Constitución o en alguna otra ley. En ese momento también citaron a la ley que crea el Departamento de Seguridad Pública. ¿Tú sabes en cuántos lugares en esta ley se mencionaba la palabra toque de queda? En ninguno. Tampoco. Hasta ayer. Ayer enmendaron la ley, se dieron cuenta del craso error jurídico de establecer un toque de queda sin facultad legal alguna para ello y la enmendaron para incluir como sanción el incumplimiento con una orden ejecutiva que establezca un toque de queda. Y eso fue ayer, y eso significará que todos esos arrestos previos, todas esas detenciones anteriores se hicieron contrario a derecho. Mira si está manejándose mal el asunto, que aún desde la perspectiva de quienes creen en el poder fuerte del aparato represivo del Estado, en el asunto de la represión como mecanismo de estímulo de conducta, tienen que reconocer que aún desde esa perspectiva se hizo mal hasta el día de ayer, que vinieron entonces a enmendar la ley. Lamentablemente, al día de hoy, existe una ley, una disposición en la ley que crea el Departamento de Seguridad Pública, la ley 20 del año 2017, que establece como multa un máximo de $5,000 o como cárcel un máximo de 6 meses o ambas cosas.
no se menciona algo que mencionabas tú hace un rato que me parece fundamental, que la policía ha utilizado desde tiempo inmemorial. Desde tiempo inmemorial, aquí se ha utilizado en muchas ocasiones por algunos policías con algún sentido, ¿verdad?, de razonabilidad, el dar una orientación, porque saben que esa orientación va a ser más efectiva que estar arrestando o expidiendo un boleto. Yo estoy seguro se han de que dado boletos sin significado, boletos simbólicos. En el pasado también se ha hecho. Claro, y se ha pospuesto una ley vigente, su aplicación, eso se ha hecho anteriormente. Y ciertamente, si es correcto decir que no es que se expida un boleto al momento de que te cogen con la tablilla que no es o en el horario que no es, porque no están arrestando, excepto si hay unas circunstancias agravantes, sustancias controladas, armas, alguna agresión, etcétera. Si bien es cierto que no hay propiamente un arresto y que no te imponen una multa de manera automática, te citan al tribunal. Y las citas estaban para el mes de abril, las primeras. Y entonces se da la gran contradicción de que tú vas a tener que ir a un tribunal y tu abogado no puede ir, porque si tu abogado va a estar en la misma situación que tú tienes. O sea, ciertamente aquí hay un problema de construcción desde una perspectiva legal de lo que se quiere lograr y para favorecer una medida que yo considero que es buena, que es salubrista. Si se hubiese consultado con la comunidad jurídica en Puerto Rico, esto no hubiese pasado. El mismo trato que se ha dado a la comunidad médica para atender medidas salubristas, si se hubiese dado con la abogacía, con el colegio y demás instituciones, yo te aseguro que esto no pasaba de la misma manera, porque esto responde a una mentalidad de una fiscal, porque tenemos una gobernadora no electa punitiva, que es fiscal, y que quiero comentar algo más para cerrar este turno. En la Constitución se menciona la palabra epidemia una sola vez. Lo voy a mencionar para quienes les gusta esto de ponerse a leer y a estudiar, y ahora que disponemos de algún tiempo adicional. tienen. Ahora hay tiempo. En la sección 6ª de la Constitución, perdón, el artículo 6º de la Constitución, la sección 17. Búsquenlo. Artículo 6 romano, sección 17. Ese es el artículo que tiene que ver con disposiciones generales. Y ahí se menciona la palabra que qué va a hacer un gobernador en caso de una epidemia, ¿verdad? Tenemos algo similar a una epidemia. No se menciona un toque de queda. De hecho, lo que obliga a la Constitución es a convocar a la legislatura en un lugar que no sea el lugar de que de ordinario se reúnen. Eso es todo el derecho que tiene la gobernadora. Tenía que convocar a la Asamblea Legislativa, una sesión extraordinaria de emergencia. Una vez decretó la emergencia el día 13 de marzo. Eso es lo que correspondía hacer. Pero esta gente que se dice gente de ley y orden, cuando les toca tomar decisiones, las toman con otros criterios que no siempre son la ley y orden. Ya pasamos por uno que se pasó por gobernador por 4 días, sí, dejando la Constitución atrás, y ahora por esta persona que gobierna el país sin ser electa, tomando decisiones sin considerar lo que es el ordenamiento jurídico del país. Y nuestro ordenamiento no es perfecto, hay que reconocerlo, no lo es. Se ha quedado corto en relación con lo que deberíamos tener y a lo que aspiramos tener para momentos como este, que tenemos que salvar vidas. Y yo sé que la gobernadora ha utilizado esta frase y yo no niego la importancia, por el contrario, yo creo que hay que estar del lado de quienes estamos reclamando salvar vidas, pero a la hora de hacerlo hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo de maneras efectivas, siguiendo las recomendaciones médicas. Y si tienes instrumentos legales para hacerlo, utiliza los instrumentos que tienes, no inventes utilizando medidas que ciertamente resultan ilegales. Y al mismo tiempo yo tendría que decir que ese trato de emergencia, en donde pues el gobierno o la gobernadora viene a poderes que no tiene de ordinario, porque es una situación porque uno puede entender, no se da lo mismo en términos de las medidas punitivas contra el pueblo a las medidas que se podrían dar de emergencia para, por ejemplo, ordenar a que los hospitales no despidan gente, enfermeras o enfermeros, ordenar a que se transforme todo el aparato de seguros de salud en función de esta emergencia, que todos los recursos que estén por ahí ociosos se utilicen para atender la vida de la gente. Eso no lo vemos y pues, ¿por qué es tan fácil quitarnos derechos, pero no es tan fácil quitar propiedad? Esa duda yo siempre la tengo, Mariana. ¿Me puedes decir algo por ahí, por esa línea? Mira, lo que vemos es que se declara un estado de emergencia, pero se sigue trabajando las estructuras
económicas y capitalistas exactamente igual que si no hubiese un estado de emergencia. Lo que vemos es que todavía están envueltas las aseguradoras, los hospitales que han rechazado pacientes porque no tienen cobertura médica. O sea, lo que estamos viendo es que hay un estado de emergencia que pone todo el peso de la emergencia en los ciudadanos comunes y corrientes, pero que no cuestiona la estructura, no cuestiona el status quo, lo deja tal y como está. La emergencia es para nosotros, la emergencia no es un espacio para pensar otras maneras en las cuales se puede establecer la estructura social y la estructura económica. Vemos cómo esta epidemia, y no de ahora, pero ahora se ve aún más, deja ver la necesidad de un sistema de salud que esté basado en la prevención, un sistema de salud que no deje grandes sectores poblacionales fuera de cobertura, porque, ¿verdad? Tenemos que recordar que hay personas que están cubiertas por lo que es la reforma de la salud y hay personas que tienen planes médicos privados, pero hay un sector grande que no tiene tan pocos ingresos para estar cubierto por la reforma, pero no tiene ingresos suficientes para pagar un plan médico privado. Y eso es una gran deficiencia a nivel sistemático. No se ha visto la salud como un derecho humano, como una provisión y una responsabilidad gubernamental, sino que se ve la salud como una mercancía, un trabajo del cual vamos a sacar dinero. Y eso dentro de un estado de emergencia y sería algo que podríamos cuestionar. ¿Por qué la gobernadora no trae a las aseguradoras? ¿Por qué no retoma los informes de la Comisión de Salud que iban dirigidos a un plan de salud universal? El estado de emergencia es para abajo, no es para arriba, ni para las estructuras. Y eso es lo que seguimos viendo. Mira, yo quería hablar unas cositas sobre lo que trajo Edgardo. Es importante que las personas que hayan sido intervenidas y que hayan recibido citas al tribunal, etcétera, sepan que esas detenciones y esas citaciones, etcétera, no deben proceder y usted debe ir acompañado de representación legal para que pueda impugnar la constitucionalidad y el debido proceso de ley en esos arrestos y en esas intervenciones, porque en ese momento, hasta el día de ayer, no estaba firmada como ley lo que le permite a la gobernadora llevar a cabo, ordenar, ¿verdad?, los arrestos y las multas y penalidades. Así que eso es impugnable. Y nos preocupa por información que hemos obtenido que la mayor parte, si no todas las reglas 6 que se han visto relacionadas a los arrestos y las detenciones por el violar el toque de queda se han visto en su mayoría sin representación legal. Eso quiere decir que realmente es preocupante que una persona que pudiera tener una buena defensa no pueda defenderse porque, ¿verdad?, no puede hacer una argumentación sobre la constitucionalidad o no del arresto. En muchas ocasiones ni siquiera puede explicar las razones válidas que estaban exceptuadas en la orden ejecutiva que le hubiesen permitido transitar con la tablilla incorrecta o lo que fuera, ¿verdad? Lo que dice Edgardo sobre las dificultades de los abogados, pues ahí yo pienso, ¿verdad? Pero es un poco más mi línea. Yo creo que aunque los abogados y abogadas podamos estar expuestos a cualquier arresto o detención, deberíamos, ¿verdad?, tener el valor suficiente de salir a defender las personas que son intervenidas por la policía con las identificaciones adecuadas, ¿verdad? Su tarjeta del Colegio de Abogados, su tarjeta del Tribunal Supremo, si usted la tiene, y usted va para el cuartel o va para, ¿verdad?, dependiendo del tribunal, para el CEMIT, si es en el caso del Tribunal de San Juan, y va a hacer una representación legal y no puede violársele los derechos a esa persona
que necesita representación legal. Así que, ¿verdad? Yo no estudié algo para sentarme en la silla a morirme de miedo en el momento en que cualquier persona me llame o se comunique con alguno de los compañeros y compañeras que se han hecho disponibles según la región para atender intervenciones de la policía y vistas de regla 6, nosotros saldremos para allá sin ningún problema, con nuestras debidas identificaciones y los guardias, ¿verdad? Que hagan su trabajo, que nosotros vamos a hacer el de nosotros. Así es. Edgardo, te quería hacer una pregunta, y a ti, Mariana, también, sobre el asunto de los presos. Mariana ahorita trajo unos elementos sobre eso. Es bien preocupante, se está hablando de la posibilidad de que permitan salir a los presos de menor custodia. Muchos de ellos ahora mismo se encuentran totalmente aislados, o sea, no los puede visitar la familia, no tienen acceso probablemente a representación legal. Muchos de ellos posiblemente tengan casos y situaciones que están en progreso, lo cual hace precisamente su encarcelamiento mucho más severo. Y esto forma parte de esa visión punitiva del Estado. ¿Hay alguna expresión de parte de ustedes como abogados en términos de qué debe pasar con esa población correccional que está más expuesta que nadie, que se sospecha que probablemente están contagiados, pero no sabemos, ni siquiera tienen una atención médica adecuada ahora mismo? Sí. Hay una situación bien seria, porque esta es una población que, como bien señala, en estos días ha estado aislada de su relación de familia, incluso de sus abogados, porque no tienen visita. ¿Cuántos hay contagiados o no? Pues es un gran misterio, porque el dato no se ha dado. La sospecha que se tiene es que son múltiples en un ambiente que es propicio para el contagio. Sacar a algunos del lugar significará primero hacerle las pruebas. Es lo primero que hay que hacer, que es un problema que tenemos en términos generales. Si queremos buenas estadísticas para diseñar una buena política pública en términos de toma de decisiones, necesitamos más pruebas, más resultados. En el caso de las personas que están privadas de su libertad, sean adultos o sean menores, ciertamente habría que hacer igualmente las pruebas antes de enviarlos a una casa, a no ser que se tenga algún tipo de elemento que va a significar un control en términos de que no va a multiplicarse el número de personas contagiadas a la salida de la persona. Esto no es para todo el mundo. Tampoco se trata de soltar a personas que son inherentemente peligrosas a base de su conducta anterior. Es una son elegibles para diferentes programas de desvío, poder salir de las cárceles. Y en ese sentido me parece que es una idea que hay que estudiar de inmediato, y en la medida en que signifique eliminar el crecimiento del contagio, es la medida que hay que tomar. Vivimos un estado también de derecho que le gusta el reprimir a los sectores más pobres, y es duro con ese tipo de sectores. Hay una serie de personas que están con delitos encarcelados que nunca debieron haber estado allí. Y eso es un reconocimiento que tenemos que hacer. Hay personas que están allí por asuntos que no tienen nada que ver ni con violencia ni con quitarle propiedad a otras personas. Y me parece que es momento para considerar alternativas. De igual manera, me parece muy torpe empezar a encarcelar personas porque han utilizado la tablilla que no corresponde o porque están fuera del horario de sus hogares, ¿no? Me parece que eso no es, porque la prisión debe ser siempre una última alternativa, y debe ser una alternativa contemplada para los delitos más graves, contemplada para personas que requieren estar encerradas o recibiendo tratamiento para su rehabilitación. O sea, tampoco se trata de cerrar a una persona y tirar la llave, ¿no? A mí me parece que esa propuesta hay que estudiarla, hay que implementarla, pero hay que hacerla de manera científica, hay que hacerla de manera organizada y ordenada prontamente. Todo apunta a que este proceso se va a extender. Los números que estamos viendo, la información que estamos recibiendo, que sabemos que es parcial, ya nos lanzan más allá del mes de abril, y eso pues realmente es preocupante. Mariana, ¿querías decir algo sobre eso? Sí, quería decir, ¿verdad?, que hay un proyecto de ley y yo jamás
pensé que iba a estar de acuerdo con Héctor Martínez, pero bueno, me parece que es un buen comienzo para la excarcelación de ciertas personas. Pues me parece que es una buena conversación que deberíamos empezar a tener. Vemos que, por ejemplo, en estados como Los Ángeles, California, ¿verdad? Se han hecho han sacado personas de las cárceles como una medida para evitar la propagación del coronavirus dentro de las cárceles, ¿verdad? Para despejar el hacinamiento. Y lo que vemos es que aquí ese tema que se ha empezado a tocar, ¿verdad? Por una persona que debe conocerlo algo porque pasó algún tiempo en la cárcel y quizá eso lo ha sensibilizado. No sé. Vamos a darle el beneficio de la duda. Sí, o quedó con una deuda adentro, debe cigarrillos o algo así, no sé. Estamos mucho serio, María. Es un buen inicio de conversación. Lo que vemos, por ejemplo, ¿verdad? Que información que yo he obtenido del complejo carcelario de Ponce, por personas que trabajan allí o personas que se han comunicado con uno, es que se está haciendo un cernimiento de las personas que entran a laborar allí, los distintos oficiales, correccionales, personal de salud, etcétera. Pero es un cernimiento bien sencillo, es si tiene fiebre o no tiene fiebre. Pero al menos se está haciendo algo porque se entiende que entrar una persona con los síntomas en esa situación de hacinamiento y de pocas probabilidades para salir de allí, pues requiere que haya mayor cautela. Pero, por ejemplo, una de las cosas que es chistosa, dentro de las tragedias hay muchas cosas chistosas y, por ejemplo, no se les puede dar hand sanitizer a las personas privadas de libertad porque no sé cómo rayo, pero elaboran alguna bebida alcohólica a partir del hand sanitizer, ¿verdad? Lo que yo respondí, pues dale jabón Protex o otra cosa, porque no creo que se pueda hacer pitorro con Protex. Pero sí, hay esas particularidades. Hay quejas de los presos, ¿verdad? Particularmente me llegó una de Ponce Mil, donde los registros de las celdas, que son, ¿verdad? Cuestiones que se hacen de manera periódica, los están haciendo oficiales correccionales sin guantes. Y claro, si tú revisas una celda y con las mismas manos fuiste a revisar la otra, podrías estar, ¿verdad? Cargando cualquier enfermedad de una celda a otra. Así que sí, hay una preocupación, sobre todo en términos de la comunicación de la población presidiaria fuera, ¿verdad?, de la cárcel, con sus familiares y amistades, que es bien importante porque podrían estar metiéndose algunos abusos allí de los cuales no nos enteramos y los familiares tampoco, porque la comunicación se ve limitada en estos momentos, sobre todo cuando no hay visitas, ¿verdad?, físicas de personas allí a la cárcel. Así que esas son cosas que dentro de una situación de emergencia deberían estar evaluándose, ¿verdad? Haciendo cambios, haciendo enmiendas al sistema, no seguir penalizando a la gente que realmente, y yo quiero volver a repetir una estadística, que el primer día de las tablillas, del lío de las tablillas, se arrestaron o se intervino con 65 personas de posiblemente un universo de 1 millón de carros, ¿verdad? Así que uno diría que el cumplimiento no está mal, no está mal. Aquí la gente está cumpliendo, falta que el gobierno asuma un proyecto educativo de respeto y que le explique las verdaderas razones a la gente de por qué debe quedarse. No las razones que están, por ejemplo, en la orden ejecutiva número 23, que quiero leer un pedacito porque eso suena la tónica de todo. Y es que la razón del toque de queda inicial es porque en algunos casos no han asimilado, podría ser la voz de Wanda Vázquez, pero me voy a comportar. En algunos casos no han asimilado la importancia de la amenaza, permaneciendo hasta altas horas de la noche fuera de sus viviendas y en lugares públicos,
reunidos en grupos, arriesgando su salud y la de otros, poniendo en riesgo el contagio y diseminación del virus. ¿Ves? O sea que es una canteleta, ¿verdad? O es una canteleta de profesor. Esta gratuita, valía $3. Si a alguien le interesa, tenemos copias todavía. Hay un artículo bien interesante y la razón por la que digo esto es porque un artículo que nosotros escribimos, creo que fue para el año 2, donde nosotros precisamente hablábamos de lo que ocurrió con Walmart. Walmart en Puerto Rico en el año 1995 más o menos llega y se impone como el monopolio de las ventas al por mayor y al letal con sus tiendas Sam's, Walmart y las subsidiarias que fue comprando eventualmente. Eso causó un despido masivo de empleados y un cierre masivo de pequeñas y medianas comercios en todo Puerto Rico. Es la causa por la que muchos de los cascos urbanos acabaron cerrándose. La razón por la que hoy hay cientos y miles de personas haciendo fila es porque Walmart trastocó la forma en que se hacía negocio en Puerto Rico. Aquí los comercios abrían diurnamente, había una ley de cierre, se cerraba por las noches. Cuando Walmart movió todo su negocio a 24 horas, a venderlo todo en un solo lugar, muchos de estos negocios y otras alternativas cerraron y todos nos movimos, toditos juntitos, a las grandes cadenas. Cuando las grandes cadenas cierran por las noches ahora, con esta ley de cierre nueva, no dan abasto para la cantidad de gente que hay en el país. Dejemos de echarle la culpa a la gente, es a lo que voy, y ahora soy yo el que estoy sonando autoritario. Dejemos de echarle la culpa a la gente común. Aquí hay unas condiciones que se han venido creando en este país para beneficiar a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, y hoy esto redunda en que cuando necesitamos diversidad, necesitamos centros y comercios cerca de nosotros, no están. ¿Por qué lo cerraron? Porque mucha de esa gente, incluso muchos de esos empleados despidieron. Producto de Walmart se perdieron 33,000 empleos en Puerto Rico. La cantidad de empleos al por mayor y al por menor al letal se redujo. Así que cuando vayan a buscar culpables en las filas de hoy, no las busquen en la gente que sale a comprar lo que necesita y que tiene sus carritos de compra llenos de arroz y llenos de botellas de agua, porque es lo que utilizan en el día a día y se les gasta. Buscan el culpable a las dos W, a Wanda y a Walmart. Así que con eso, vuelvo a cerrar en el día de hoy. Vamos a ver esto, todavía no le cojo el truco para hacerlo más rápido. Bandera Roja, les recuerdo que pueden visitar en nuestra página de internet, todavía no lo están viendo. Nos pueden visitar en nuestra página de internet, bandera.org. Desde allí usted puede buscar todos los videos que hemos grabado. Tratamos de que estos videos permanezcan en menos de una hora. Hoy nos extendimos un poco, pero estuvo bueno, así que no se preocupen. Allí también se pueden suscribir a nuestra página a nuestra lista de emails. Se inscriben también, nos pueden hacer donativos, son bienvenidos. Lo usamos para todo lo que sea que tenga que ver con la lucha. Nos pueden buscar también en Facebook, Bandera Roja, corrido así, sin nada entre medio, Bandera Roja _PR. Nuestro email es info@bandera.org y nuestra página de internet bandera.org. Les recuerdo que Bandera Roja es el órgano oficial del Movimiento Socialista de Trabajadores, órgano de medios. Estamos en las redes, estamos en impresos, hacemos los boletines, ayudamos con todo lo que sea comunicar socialismo, comunicar feminismo, comunicar ambientalismo y darle voz a los sectores en lucha por la independencia del socialismo. A nombre de todo el Correo de Bandera Roja, les agradecemos su presencia y mañana no va a haber programa. Me dieron break, hablé con el sindicato, hicimos una huelga y nos van a dar días libres. Vamos a estar ahora lunes, miércoles y viernes, porque la verdad esto estar todos los días está fuertecito. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta, pero la cosa está buena. Así que seguimos en lucha, vamos a seguir lunes, miércoles y viernes. Si tuviéramos que hacer uno de emergencia martes o jueves, se hace, ¿qué remedio? Pero así, ahora sí, me despido, hasta la próxima. Ernesto, puedes ir ponchando. La trivia, ¿en qué año salió el primer número de Bandera Roja Magazine? ¿En qué año salió el primer número Bandera Roja Magazine? Yo lo tengo por aquí, déjame hacer puesto. Año 1, número 1. Mírenlo aquí, mírenlo ahí para que vean la fecha. El que lo tenga, búsquelo. Si no la tiene, pues dígaselo a alguien que la quiera. La tiran por el chat si alguien la quiere. Si no, mira, el primer email que nos llegue, si nadie la quiere de los que están en el chat y nos ve después, nos manda un email. Si usted es la primera persona, aceptamos su respuesta. Nos vemos, Ernesto, ¿puedes ponchar?
Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Lo que sobra saco en un sencillo. Siempre ojo al pillo de gabán o de corbata. Encarecen nuestra vida vendiéndonos la barata. Entre buenos ratos se escurren como ratas, lentamente como lapas nos dejan la vista cegata. Desbaratan nuestra espalda, nos atan las muñecas. Si trazamos ruta que busque retar su meta. Vivimos de cachispas, de migajas y de sobra. Ellos de banquetes suculentos que nos cobran. Zozobra nos acecha y calcome cual parásito. Prometiendo buena obra, obtienen tu beneplácito. Hurtan nuestra mano de obra, nos exprimen y ese zumo. Reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap, venga conmigo. Quien quiera rap.